Muy bien, entonces la vía visual es un cuadro, la vía visual es más o menos compleja porque tiene diferentes núcleos, diferentes zonas y sinapsis, ¿ya? Si bien es cierto, esta vía visual se inicia en la retina, ¿no? A nivel de los conos y bastones, pues la información va a ir a través de los nervios ópticos, va a cruzar el quiasma óptico, va a pasar por las cintillas o el tracto óptico, llega al tálamo y desde el tálamo va a dirigirse hacia el lóbulo occipital a través de las radiaciones ópticas. Entonces, esta vía visual tiene diferentes nombres a diferentes niveles, ¿ok? Después de la retina viene el nervio óptico, ¿no? Luego, este nervio óptico se decusa con el otro lado y forman el quiasma óptico. Luego de decusarse nuevamente forma otras fibras que determinan el tracto o cintilla óptica. Una vez que este llega al tálamo, al núcleo geniculado, y del núcleo geniculado sale hacia el lóbulo occipital, esto pasa a ser radiación óptica. ¿Ok? Entonces tenemos nervio, quiasma, tracto y radiación. ¿Ok? Entonces, pero ¿por qué esto es diferente? ¿Por qué se diferencian estos distintos segmentos? Porque la información se combina. El nervio óptico transmite la información de un solo ojo, ¿no? En el quiasma esta información se cruza, es decir, la parte lateral de la visión ocular se mantiene en este segmento, pero la parte medial se decusa, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? La parte medial del ojo, ¿qué cosa es lo que ve la parte medial del ojo? Porque el ojo es una esfera, ¿no es cierto? Bueno, más o menos simula una esfera. Entonces, la parte medial del ojo que ve la parte lateral, la parte temporal. ¿No? Entonces, cuando uno tiene una lesión de la parte medial del nervio óptico, lo que en realidad va a tener, lo que en realidad no va a producir es una ausencia de la visión temporal. ¿Ok? Eso hay que entenderlo bien, ¿no? Por la configuración del ojo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a estos niveles, de acuerdo a esta vía visual, pues también las lesiones van a tener diferentes presentaciones clínicas. ¿Ok? Entonces, recuerden bien esto, ¿no? En el ojo, los conos y bastones de la retina, luego el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico y las radiaciones ópticas. Muy bien, entonces, en este caso, recuerden lo que les estamos hablando, este es el ojo, pónganse el ojo izquierdo y este es el ojo derecho. Entonces, el ojo izquierdo, pues la parte lateral va a mirar a la región nasal, mientras que la parte medial del ojo va a mirar hacia la parte temporal, ¿no es cierto? Miran en contrapartes. Lo mismo, la parte inferior del ojo va a mirar todo lo que es el campo superior, mientras que la parte superior del ojo va a mirar todo lo que es el campo inferior. Eso es importante para la presentación clínica. Bien, entonces, si nosotros tenemos una lesión a nivel del nervio óptico, ¿cómo se manifestará esta lesión en el paciente? Con una ceguera monocular. ¿Ya? Entonces va a existir una ceguera de este ojo, ¿no es cierto? Ceguera del ojo afectado. Perfecto. Las fibras siguen avanzando y aquí tenemos el quiasma óptico. Generalmente, fíjense dónde está el quiasma y qué es esta estructura, ¿no? Esta estructura que está debajo del quiasma es la silla turca, ¿no es cierto? ¿Y qué hay en la silla turca? La glándula hipófisis, ¿no? Entonces, la glándula hipófisis es un sitio frecuente de presentación de tumores, ¿no? Tumores hipofisiarios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí la glándula hipófisis que está aquí, pues con un tumor comienza a crecer y comienza a comprimir el quiasma. ¿Ok? ¿Y qué pasa en el quiasma? En el quiasma hay una decusación de las fibras mediales del nervio, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué miraban las fibras mediales del ojo? ¿Qué mira la parte medial del ojo? La parte temporal. La parte temporal. Entonces, cuando un paciente tiene una lesión a nivel del quiasma, ambos ojos no van a ver sus partes temporales. Es decir, tú examinas al paciente
Le dices que te avise cuando el objeto está viniendo, y normalmente nosotros podemos ver más o menos a 160 grados, 150, 160 grados, ya podemos ver el objeto que está apareciendo. Sin embargo, este paciente viene y no ve hasta tener de repente 90, 70 grados. Entonces está teniendo una hemianopsia bitemporal. Los pacientes con alteraciones hipoficiarias, con tumores hipoficiarios, generalmente producen esta hemianopsia bitemporal, que se observa mejor en la campimetría, ¿no? Los oftalmólogos hacen un estudio campimétrico, ¿no? Y pueden ver el grado de hemianopsia bitemporal. Obviamente, si el tumor crece bastante, o si el tumor se dirige más hacia uno de los lados, sea derecho o izquierdo, pues además de esa hemianopsia también podría afectar las fibras del ojo de ese lado y producir una ceguera de ese ojo. Es decir, el paciente puede tener una ceguera de un ojo y una hemianopsia bitemporal del otro ojo. Esto básicamente cuando ya la lesión es bien grande o está bien lateralizada. Cuando las lesiones son medianas y son mediales, pues la presentación clínica típica es el de una hemianopsia bitemporal. ¿Okay? Muy bien. Entonces, pasamos el quiasma. Pueden haber raras ocasiones con algunos tumores, meningiomas o algún tipo de lesiones que afecten la parte lateral del nervio óptico, ¿no? Digamos esta zona. Entonces, si hay un tumor, un meningioma de base de cráneo en la parte izquierda, ¿no? De la base, y que está comprimiendo la parte lateral del nervio óptico, ¿qué producirá? Una ausencia en la mirada de su segmento medial, ¿no es cierto? Entonces producirá una hemianopsia, ¿no? Puede ser nasal, ¿no? En este caso tendría que ser nasal, ¿no es cierto? Si es que afecta la parte lateral del nervio. Una hemianopsia nasal. Ok. Muy bien. Una vez que el quiasma ya ha sido decusado, una vez que ya la vía visual continúa, ¿no? Después del quiasma óptico, se forma ¿qué cosa era esta estructura? La cintilla o el tracto la cintilla óptico. óptica, ¿no? O el tracto óptico. Bien. Entonces, en este caso, fíjense que aquí ya se han unido, ¿qué? La parte lateral de este nervio y la parte medial del otro nervio. Es decir, cuando hay una lesión de la cintilla, si a nivel del quiasma el paciente no podía ver sus campos temporales, a nivel de la cintilla, ¿no? Una lesión en la cintilla, el paciente no va a ver el lado derecho o el lado izquierdo de los ojos, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente tiene una lesión en la cintilla izquierda, ¿no? Lo que no va a ver, el paciente no va a poder ver sus hemicampos derechos, ambos hemicampos derechos. Entonces el paciente va a tener aquí, ¿no? Una hemianopsia homónima, ¿ok? Contralateral. ¿Ya? No es tan complejo, si lo comienzan a entender, no es tan complejo. A nivel del quiasma, homónimo es porque la lesión es del mismo lado, homónima, ¿no? A nivel del quiasma, la lesión es temporal, entonces eso se llama heterónimo, porque no es del mismo lado, en un lado es derecho, en el otro lado es izquierdo, no es bitemporal. Entonces es una hemianopsia heterónima bitemporal. Pero cuando la lesión es a nivel del quiasma óptico, la afectación de las fibras hace que ambos ojos no miren tanto el lado derecho de su campo como el lado izquierdo de su campo. Por ejemplo, si un paciente tuviese una lesión de su cintilla óptica derecha, ¿cuál sería la presentación clínica? Hemianopsia homónima. Hemianopsia homónima, ¿de qué lado? Izquierdo, ¿no? Una hemianopsia homónima contralateral izquierdo. Si tuviera una lesión de la cintilla óptica izquierda, Una hemianopsia para la derecha. tendría una hemianopsia homónima derecha. contralateral o derecha, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, a partir de esta cintilla óptica, pues la cintilla llega aquí al núcleo geniculado, y desde el núcleo geniculado del tálamo les diría que esto se convierte en radiaciones ópticas,
¿no? Son radiaciones ópticas porque ya no es una sola, ya no es un solo segmento, ya no es una cinta o un tracto, sino estas fibras comienzan a ampliar su rango, ¿no?, de distribución, es decir, son más amplias y cruzan tanto el lóbulo parietal como el lóbulo temporal. ¿Ok? Entonces, por eso se llaman radiaciones, ¿no? Cuando uno realiza la disección de estos lóbulos puede ver estas fibras que están discurriendo a través de estos lóbulos. ¿Ok? Y esto finalmente va a terminar pues en la cisura calcarina, ¿no?, en el córtex calcarino que está en la línea, que está en la cara medial de los lóbulos occipitales. ¿Ok? Entonces, pregunto, si la lesión afectaría a todas las radiaciones, ¿no es cierto?, a todas las radiaciones ópticas, ¿cuál sería la manifestación clínica del paciente? Recuerden que la radiación óptica es básicamente una proyección de la cintilla óptica. También una hemianopsia homónima. Entonces va a producir una hemianopsia homónima contralateral, ¿no? Pero como esta distribución es tan amplia, pues son raros los casos en que todas las radiaciones están afectadas. Generalmente sucede que el paciente tiene un meningioma, por ejemplo, temporal, o un meningioma parietal. Entonces se van a afectar solamente las mitades de estas radiaciones. La mitad de estas radiaciones, ¿no? Pregunto, cuando afecta la mitad de estas radiaciones es como si afectara la mitad de la cintilla óptica, ¿no es cierto? Entonces ya no se llamará una hemianopsia, sino ¿cómo se llegaría a llamar? ¿No? Porque cuando se afecta la mitad de la visión se llama hemianopsia. Claro, entonces pasaría a ser una cuadrantanopsia o una cuadrantopsia, ¿no? Porque en realidad la ausencia va a ser simplemente la cuarta parte de la visión. ¿Ok? Pregunto nuevamente, si la lesión es en los tractos, en las radiaciones ópticas inferiores, temporales, ¿no?, ¿cómo se manifestará esta lesión en el paciente? Una cuadrantopsia contralateral superior, ¿no es cierto? Una cuadrantopsia homónima contralateral superior. Es un poco complejo el nombre, pero ya cuando ustedes van desglosando paso a paso todo esto, pues se van dando cuenta de que no es una consecución, simplemente una consecuencia de la lesión previa, ¿no?, de la cintilla óptica, básicamente. Básicamente hay que reconocer muy bien cuál es la lesión a nivel de la cintilla y cuál es la manifestación a nivel del nervio óptico y a nivel del quiasma. La radiación óptica es básicamente una ampliación de las lesiones a nivel del tracto óptico de la cintilla óptica. ¿Ok? Y si nosotros tenemos un meningioma parietal derecho con alteración de las radiaciones ópticas, ¿cómo se manifestará eso en el paciente? ¿Cómo? ¿Una cuadrantopsia homónima? Inferior contralateral. Ya, inferior, izquierda, ¿no? Izquierda, sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? ¿No? Y una lesión completa, ya decía, puede producir una lesión homónima, ¿no? Fíjense aquí el 8, ¿no? Toda esta región es la corteza visual primaria. En cambio, la cisura calcarina es esto nada más, ¿no? Este segmentito, básicamente aquí, este es lo que es el 9. Cuando hay afectación de solamente de la corteza calcarina, ¿no?, de la corteza macular, pues es raro, pero solamente hay un defecto macular, ¿no? Es decir, hay como una especie de punto ciego, ¿no?, a la mitad de la vista. Eso sí lo ve bastante raro. ¿Ya? Muy bien, como hemos llegado aquí a la corteza, cuando hay una afectación de la corteza, ¿no?, acuérdense, hay un infarto de la arteria cerebral posterior que irriga el lóbulo occipital. Entonces se ha dañado todo el lóbulo occipital del lado derecho. ¿Ok? ¿Cuál es la manifestación en el paciente? Ceguera. Una hemianopsia. Ya. O preservando la visión central. Sí, pero imagínate que es un infarto masivo y ha cogido pues,
O sea, todo el lóbulo occipital, ¿no? Que no ha respetado la mácula, no ha respetado la estructura calcarina, nada, sino ha cogido todo el lóbulo occipital. Todo el lóbulo occipital es una proyección básicamente de las radiaciones ópticas. Y las radiaciones ópticas son una proyección de la cintilla óptica. Entonces el síndrome va a ser el mismo. ¿Cuál sería? Una hemianopsia homónima. Una hemianopsia homónima contralateral. Entonces el infarto de un lóbulo occipital no produce ceguera, produce una hemianopsia, porque las fibras están distribuidas a ese nivel. ¿No? Si tuviésemos un infarto occipital izquierdo, ¿cuál sería la manifestación clínica en el paciente? Hemianopsia homónima contralateral. Ya, hemianopsia homónima del lado derecho, ¿no? ¿Y qué pasaría si tuviésemos un infarto de ambas arterias cerebrales posteriores, es decir, un infarto de ambos lóbulos occipitales? ¿Cuál? ¿Cómo sería? Claro, en este caso sí existe una ceguera, ¿no? Porque hay hemianopsia de un lado y hemianopsia del otro lado. Y en este caso ya se llama una ceguera cortical. Una ceguera cortical. Okay. Muy bien. Es importante que ustedes reconozcan esto. Ya habíamos hablado, ¿no? Básicamente la vía motora pues llega al tronco, a las pirámides del bulbo, y a nivel de las pirámides del bulbo cruza hacia el otro lado, ¿no es cierto? Entonces las fibras del lado izquierdo pues vienen, llegan al bulbo y a nivel de las pirámides cruzan y se convierten en fibras del lado derecho, ¿no? Y transmiten la información al lado derecho del cuerpo. Un 10% o menos de las fibras pasan el tronco sin decusar, ¿ya? Pero finalmente a nivel pues, de algunos núcleos anteriores en la médula espinal también se decusa. Estas fibras generalmente son las fibras axiales, las fibras del tronco, ¿no? De la línea media, los músculos de la línea media, los músculos intercostales, los músculos dorsales, paravertebrales. Esos son los músculos que se inervan con este 10% de esta vía córtico-espinal medial. Pero en general tenemos que entender que todas estas vías se decusan y cruzan pues, hacia el otro lado, ¿no? Para inervar los músculos contralaterales. ¿Okay? Bien, la segunda motoneurona, la primera motoneurona está aquí en la corteza. Luego existe un axón grande, el axón viene y aquí se decusa, ¿no? Y llega a una segunda neurona, ¿no? O sea, todo esto es un axón, ¿no? Este es el soma, es decir, el cuerpo de la neurona, y sus axones vienen por aquí y hasta aquí. Aquí hay una segunda neurona, ¿no? En el asta anterior, ¿no? de la médula. Del cuerno anterior de la médula, y desde aquí esto sale hacia, ¿no? Todo esto es un axón que sale hasta el músculo, ¿no? Hasta el uso muscular, la placa motora. Muy bien. ¿Cómo se llama esta estructura que sale de la médula? Las de Belt. ¿Perdón? Las de Belt. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Ya, estas son las raíces nerviosas, una raíz posterior y una raíz anterior, ¿ok? ¿Y cómo se llama esta estructura? La combinación de las raíces, ¿qué forma? ¿Qué forma la combinación de las raíces nerviosas? Ya, sí, plexos ya son el conjunto de qué? Ya de nervios, ¿no? Entonces la combinación de las raíces forman a los nervios periféricos. Los nervios periféricos no salen directamente de la médula. Las estructuras que salen de la médula se llaman raíces. Una raíz posterior y una raíz anterior. La combinación de estas raíces forman al nervio periférico. ¿Ok? Muy bien.
Casi lo mismo sucede con la vía sensitiva, pero a diferencia de la vía motora, en la vía sensitiva existen dos tractos diferentes, ¿no es cierto? Uno que transmite el dolor y la temperatura, y el otro que transmite ¿qué? La propiocepción y ¿qué más? La propiocepción y el tacto. El tacto. Ya, el reconocimiento de las estructuras, ¿no? ¿Qué significa el tacto? Se transmite a través de otra vía, ¿no? Junto con la propiocepción, ¿no? Mientras que el dolor y la temperatura se transmiten por otra vía. Eso es importante, ¿por qué? Porque hay síndromes, hay un síndrome típico que ya les había mencionado en la clase anterior, el síndrome medular central, ¿no? Que solamente bloquea una de las vías sensitivas, ¿ya? Entonces, aquí es importante reconocer esto. Miren, esta es la vía del dolor y la temperatura. Y esta es la vía del tacto y la propiocepción. ¿Ok? En la vía del dolor y la temperatura, a través de, bueno, el dolor y la temperatura, la sensación de dolor y temperatura vienen a través del nervio, ingresan a través de la raíz posterior. Una vez que ingresan a través de la raíz posterior, esta vía, ¿no? Aquí está la segunda neurona. Esta vía se decusa, es decir, cruza la médula por justo el medio de la médula, ¿no? Es decir, cruza esta vía cerca al epéndimo, casi en el punto medio. ¿Ok? Y llega aquí hasta el tracto espinotalámico lateral y de aquí sube y llega a la corteza parietal. ¿Ok? Entonces, fíjense, la vía del dolor y la temperatura viene y se cruza de inmediato, ni bien entra a la médula, se decruza de inmediato por delante del epéndimo y se dirige hasta el lóbulo parietal a través del tracto espinotalámico lateral. ¿Ok? Esa es la vía del dolor y la temperatura. Mientras que la vía del tacto y la propiocepción viene a través del nervio periférico, llega hasta la parte posterior, hasta el asta posterior igual que esta, pero esta no se decusa, sino sube hasta el mesencéfalo. Y solamente en el mesencéfalo, ¿no? A través de los lemniscos laterales, esto se decusa, es decir, cruza la línea media. ¿Okay? Y luego va hacia el tálamo y hacia el lóbulo parietal. Bien, entonces estas dos diferencias son importantes. ¿Ya? La vía del tacto y la propiocepción viene y a través de los cordones posteriores de Golgi-Burdach sube hasta el mesencéfalo y solamente en el mesencéfalo cruza hacia el otro lado. Mientras que la vía del dolor y la temperatura ni bien entra hacia el cordón posterior, cruza hacia el otro lado. Y desde ahí ya sube directamente hacia el tálamo y hacia la corteza parietal. ¿Ok? Esto es importante porque si yo tengo una lesión aquí en el centro, ¿no? En el centro de la médula, es decir, un síndrome medular central, ¿qué cosa va a producir? ¿Afectación de qué vía sensitiva producirá? ¿Qué vía sensitiva se alterará? El dolor y la temperatura. Es decir, el paciente no va a sentir ni dolor ni temperatura, pero su propiocepción y el tacto van a estar preservados, ¿no es cierto? A eso se le llama una disociación termoalgésica. ¿Ya? Esa disociación termoalgésica se va a presentar en los pacientes con tumores medulares, ¿no? Astrocitomas, ependimomas, en algunas lesiones con incremento de líquido cefalorraquídeo a nivel ependimario, como las siringomielias. ¿Ya? En estos pacientes con estos tumores medulares centrales y siringomielias, el paciente, ¿qué tendrá el paciente? ¿Cuál será su manifestación clínica? Dolor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y
cómo está la otra parte de la sensibilidad? Normal. ¿Qué cosa es la otra parte de la sensibilidad? La propiocepción, el tacto. ¿Qué es lo que produce la alteración de la propiocepción? Las cosas no las, o sea, como que no calcula. Ya, la alteración de la propiocepción. Propiocepción significa no reconocer la posición de tu cuerpo, ¿no? Entonces el paciente presenta ataxia. Recuerden, la ataxia sensitiva es justamente esta alteración de esta sensibilidad propioceptiva. Muy bien. Entonces el paciente que tenga estas lesiones va a caminar normal. Tú le tocas la pierna, le tocas los brazos y también los va a sentir con normalidad, pero le pones un cubo de hielo y no va a diferenciar si ese cubo está frío o está caliente. Le pones algún objeto un poquito más caliente, tampoco lo va a reconocer. Es más, a veces muchos de estos pacientes vienen por quemaduras, porque no reconocieron que algo les estaba quemando y simplemente ya se dieron cuenta luego cuando observaron de que había alguna lesión en las extremidades, ¿no? Entonces, esa es la disociación sensitiva, ¿no? La disociación termoalgésica. Muy bien, vía sensitiva. Repásenlo, no es tan complicado, son dos vías. Una se decusa directamente por el medio y luego pasa hacia el tálamo y el cerebro. Mientras que el otro no se decusa sino a través de los cordones posteriores, llega al mesencéfalo y solo en el mesencéfalo se decusa. ¿Okay? Muy bien. Entonces, conociendo estas alteraciones, conociendo estas vías motoras y sensitivas, nosotros podemos definir algunos síndromes medulares. Obviamente, si tenemos una sección medular completa, es decir, un traumatismo con sección medular, pues el paciente va a tener paraplegia y alteración completa de la sensibilidad, ¿no es cierto? Pero, fíjense en este cuadro, en este síndrome de hemisección medular o un síndrome de Brown-Séquard, ¿no es cierto? Entonces, solamente la mitad de la médula está afectada. Y aquí es donde ustedes tienen que utilizar todos sus conocimientos semiológicos. Este paciente que tenga una lesión a este nivel, ¿qué tipo de déficit motor y déficit sensitivo tendrá? ¿Cuál será el déficit motor en estos pacientes? Ya una hemiparesia, ¿no? Una paresia, digamos, por debajo del nivel, ¿no? De sección. ¿De qué lado? ¿Del mismo lado o del otro lado? Contralateral. ¿No? Porque aquí ya decusó, pero recuerden que la vía piramidal se decusa arriba en el bulbo. Esto ya es medular, esto ya es bajo, entonces ya las fibras están en el lado contralateral, ¿no? Entonces el paciente con una lesión, digamos que esto sea izquierdo, una lesión medular izquierda va a tener alteración de motora del lado izquierdo. Esto ya no es central, esto ya es periférico, ¿cierto? Ya se ha decusado. ¿Okay? ¿Y cómo será la alteración sensitiva? Aquí es importante saber dónde se decusa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dolor y la temperatura en esto, ¿ya se ha decusado o no? ¿Está en el mismo lado o no? ¿Qué opinan? Sí, ya se ha decusado. Entonces, aquí es muy importante definir, ¿no? O sea, si las fibras sensitivas ahí se decusan, ¿no es cierto? Entonces la lesión será contralateral, ¿no es cierto? Si las fibras aún no se decusan, la lesión va a ser ipsilateral. Entonces, ¿cuáles son las fibras que no se decusan? La propioceptiva y la del tacto, ¿no? Porque esas todavía se tienen que ir hasta el mesencéfalo, ¿no? Y las vías que no se decusan, o las vías que ya se decusan a este nivel, son la del dolor y la temperatura. Eso tienen que reconocer. En este síndrome centromedular, ya lo hablamos, ¿cuál es la manifestación clínica? La disociación termoalgésica, ¿no es cierto? El paciente va a tener ausencia de la sensibilidad al dolor y la temperatura, pero sí va a tener presencia de tacto y propiocepción. En este síndrome cordonal posterior, ¿qué se afectará?
Aquí están, ¿no? El cordón, los cordones de Gold y Burdach, ¿no? Los cordones posteriores. ¿Qué pasa por esos cordones? ¿Cuál de las sensibilidades? La propioceptiva y la táctil, ¿no? Entonces el paciente tendrá ataxia y alteración también alteración para el tacto, ¿no? Mientras que el dolor y la temperatura van a estar presentes. Síndrome cordonal posterior. Esta es alguna variación de este síndrome cordonal posterior que casi tiene los mismos síntomas. En este síndrome del asta ventral, ¿qué tendremos? Recuerden, las neuronas motoras llegan y aquí hacen su segunda sinapsis, ¿no? En el asta anterior. Entonces el paciente va a tener una paraparesia, una paraplegia, por ejemplo, ¿no? Porque va a tener déficit motor de ambos lados, pero por debajo de la lesión, ¿no? Obviamente, si esto fuera a nivel cervical, el paciente podría tener una cuadriparesia, ¿no? Una cuadriparesia. ¿Okay? Igual, estos cuadros también son unas variaciones de este mismo componente. ¿Okay? Y en este síndrome medular anterior, ¿qué se está afectando en este síndrome medular anterior? ¿Ya? ¿Qué más? Y la vía motora. Mientras que la vía de la propiocepción se respeta, ¿no es cierto? Está intacta. Síndromes medulares, es sencillo. Lo importante es que ustedes conozcan la fisiopatología, tanto de la vía motora como de las dos vías sensitivas. ¿Ok? Entonces, bueno, una mielopatía transversa, esta era, ¿no? La hemisección medular, el paciente entonces tiene una parálisis ipsilateral y la sensibilidad termoalgésica es contralateral, ¿no? Porque la vía se depuse inmediatamente, mientras que la sensibilidad propioceptiva es ipsilateral, ¿no? Entonces todo lo que se decusa arriba, ¿no? En el caso de la vía piramidal se decusa en el bulbo, y en el caso de la vía sensitiva propioceptiva se deduce en el mesencéfalo, ¿no? Entonces esas dos pues no se van a sentir afectadas, por lo tanto la lesión de esas dos en el síndrome de hemisección medular van a ser del mismo lado, mientras que la alteración termoalgésica va a ser contralateral. ¿Okay? ¿No? Siringomielia, hidromielia, tumores centromedulares, ¿no? En el síndrome medular central, entonces recuerden la disociación termoalgésica, ¿no es cierto? Ya, déficit de la sensibilidad termoalgésica y preservación de la sensibilidad táctil. Esto se da en este síndrome medular central, ¿cierto? Ya, habíamos hablado del síndrome de los cordones posteriores, nos va a producir básicamente alteración de la propiocepción y alteración de la sensibilidad táctil, ¿no? Pero hay preservación de la sensibilidad termoalgésica, ¿no? Dolor y la temperatura. Este es, aunque no lo crean, es relativamente frecuente, se da inclusive en déficits vitamínicos, en los pacientes con VIH se presenta bastante, en los pacientes con compresión medular, ¿no? Fracturas o tumores o meningiomas que están en la parte posterior de la médula, producen este tipo de síntomas. Lo mismo la sífilis. Bueno, el síndrome medular anterior, ya habíamos visto, coge todo lo que es la vía motora y la sensibilidad termoalgésica, ¿no es cierto? Mientras que la sensibilidad propioceptiva que discurre por los cordones posteriores está preservada. Esto se da en este síndrome de la arteria espinal anterior, ¿no? ¿Han escuchado sobre la arteria de Adam-Kiewicz? Ya, bueno. También se le llama, ¿no? Esta arteria espinal anterior. A nivel de la médula dorsal, pues hay una sola arteria que discurre por la parte anterior de la médula y esa más o menos irriga las 2/3 partes de la médula. Entonces cuando se infarta esa, sea por un trombo, por isquemia, por hipovolemia, lo que sea, el paciente presenta un síndrome de arteria espinal anterior, ¿no? Déficit motor y déficit de la sensibilidad termoalgésica. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya hemos pasado a revisar lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Tanto cerebral como medular,
a nivel del tronco, ¿no? Pasamos ya a la parte periférica, ¿no? Es decir, a los segmentos que salen de la médula espinal, ¿no? ¿Cuáles son las primeras fibras que salen de la médula espinal? ¿Cómo se llaman? Se llaman raíces, ¿no es cierto? Las raíces nerviosas. Entonces, nosotros vamos a tener un síndrome radicular, ¿no? Que se produce generalmente por lesiones que están a nivel vertebral, pero que comprimen más las raíces, ¿no? Es decir, van a afectar los síndromes lumbares por debajo de qué vértebra lumbar. ¿Hasta qué vértebra lumbar llega la médula espinal? Ya, L1, L2, ¿no? Puede ser L3 a veces, ¿no? Dependiendo. Entonces, cuando una lesión se presenta por encima del L1, L2 o L3, generalmente va a dar un cuadro mielopático, ¿no? Un síndrome medular. Pero cuando la lesión se presenta por debajo de L3, pues va a darnos, ya no va a existir un síndrome mielopático, va a existir un síndrome radicular, porque ya no existe médula espinal, ¿no es cierto? Entonces estos síndromes radiculares se van a dar por hernias, por estenosis lumbares, por fracturas vertebrales, ¿no? Pero por debajo de L3, ¿ok? Generalmente el cuadro más típico de estos casos es el dolor lumbar, ¿no? O la ciática, ¿no? Los pacientes vienen con dolores lumbares o dolores en las extremidades inferiores, ¿no? También vienen con parestesia, sensación de adormecimiento en las extremidades inferiores. Pueden venir con anestesia, dependiendo del dermatoma que esté afectando esa raíz nerviosa, ¿no es cierto? Puede también tener alteraciones en los reflejos, puede tener alteraciones en el trofismo muscular, ¿no? ¿Ya? Y recuerden ustedes que cuando la alteración motora era central, la afectación era de varios grupos musculares, ¿no? En cambio, cuando la afectación es más periférica, es radicular o es nerviosa, ¿no? Por el nervio periférico, la afectación del músculo es más localizada, es más específica, ¿no? Existe, por ejemplo, una afectación, no sé, del S1 te va a producir atrofia de los gemelos, de los gastrocnemios. Una lesión del L5 te va a producir atrofia del tibial anterior. Ya los músculos son más específicos. Pero si tú tienes una lesión medular o una lesión en la corteza motora, pues te va a producir una hemiplegia, ¿no? Los grupos musculares son más grandes, más amplios. ¿Okay? Ya, esto es importante. Un síndrome radicular casi siempre se caracteriza por un LASEGE positivo. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el LASEGE? Pues tú recuestas al paciente, le levantas la pierna extendida y si el dolor aparece antes de los 60, 70 grados, ya el paciente tiene un LASEGE. O si lo comparas con el otro lado también, ¿no? En muchos pacientes lo que hay que hacer antes es flexionarles la rodilla, primero doblarles ahí para reducir la contractura muscular de la espalda y luego recién extenderla, ¿no? ¿Ya? Y ahí ahí reconocen mejor si es que esta lesión tiene una ciática, es decir, un LASEGE positivo o no. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, básicamente es esto. Algunas cosas externas, pues fumar, la obesidad, todos estos factores son factores de riesgo para los pacientes que presentan lumbalgias y lumbociáticas, ¿no? Generalmente, cuando nosotros evaluamos a un paciente con un síndrome radicular o con una lumbalgia, intentamos encontrar tres cosas: que sea una hernia, es decir, una alteración del disco, que sea una listesis o una luxación de las vértebras, o que exista una estenosis, ¿no? Si ustedes ven la vértebra, pues las vértebras tienen una cara anterior y una cara posterior, ¿no es cierto? La cara posterior está antes del conducto vertebral, ¿ok? Entonces, tú tienes el conducto vertebral. Creo que aquí tengo algunas imágenes. Este es
vértebras, este es el canal medular por donde discurre la médula espinal y las raíces nerviosas, ¿no es cierto? Aquí está más o menos, aquí es 5, 4, 3. Este paciente tiene la médula y el cono llega hasta L1, ¿no? ¿Ya? Después de L1 está la cola de caballo, ¿no? Que son puras fibras o puras raíces nerviosas. Antes de L1 está la médula espinal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de una hernia, significa de que esto, ¿se reconoce desde ahí? ¿Pueden verlo? ¿Sí? Esto es el disco, ¿no es cierto? Este es el disco vertebral. Este es el disco, ¿cierto? Entre vértebra y vértebra existe el disco. Entonces, cuando existe una compresión entre vértebra y vértebra, este disco pues protruye y comprime la raíz nerviosa desde aquí, desde la parte anterior. ¿Ok? Ustedes cuando vean una resonancia, generalmente el disco extruido va a estar así como esta manita. ¿Ok? Sin embargo, hablamos nosotros de una estenosis lumbar cuando el componente no es tanto anterior sino posterior, es decir, estos ligamentos, este es el ligamento amarillo. ¿Ya? Entre las láminas discurre el ligamento amarillo. Este ligamento amarillo a veces, debido al movimiento, comienza a hipertrofiarse y se convierte así, como en esta manita. Entonces la compresión de las raíces no es anterior, sino es posterior, ¿no? Esta hipertrofia puede ser a un nivel, puede ser a 2 niveles, puede ser a 3 niveles. Esta hipertrofia de este ligamento amarillo desde la parte posterior condiciona lo que nosotros llamamos la estenosis lumbar, que es una patología frecuente en adultos. Mientras que las hernias lumbares son patologías frecuentes de jóvenes. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una estenosis lumbar y una hernia de disco. Puede haber una estenosis de un solo nivel y una hernia de un solo nivel. La diferencia está en que la hernia es anterior, ¿no? La compresión es anterior, mientras que la compresión de la estenosis es posterior. ¿Ok? Y una listesis, pues una listesis es una luxación de las vértebras, ¿no? Esta vértebra, por ejemplo, se viene un poco más adelante y esta se queda atrás, entonces existe una especie de luxación de las vértebras. A eso se le llama listesis, ¿no? Ok, en las raíces nerviosas, entonces, lo más común, lo más frecuente es que existan estas lesiones. La raíz, la afectación de la raíz L4, la afectación de la raíz L5 y S1. Pregunto nuevamente, ¿la raíz L4 pasa por dónde? ¿Por debajo o por encima de la vértebra L4? ¿Cuántas raíces cervicales hay? ¿Cuántas raíces cervicales tenemos? ¿Cuántas vértebras cervicales hay? ¿Y a cuántas raíces cervicales hay? 8, ¿no es cierto? Entonces, la C8, ¿por dónde pasa? ¿Por debajo o por encima de la vértebra C8? O C7, perdón. Por debajo de C7, ¿no? Entonces, la raíz D1 o T1, ¿por dónde pasará? Por debajo de la vértebra T1, ¿no? Y todas las raíces desde la T1 van por debajo de sus vértebras correspondientes. Es decir, la raíz L4 pasará por debajo de la vértebra L4, la raíz L5 por debajo de la vértebra L5. ¿Ok? Entonces, ahora, el origen de estas, como ustedes se habrán dado cuenta, no está a ese nivel, ¿no es cierto? El origen de las raíces L4, L5 y L1, ¿dónde está? Está arriba en L1, ¿no? En el cono medular, en el inicio de la cola de caballo, en el cono medular. Entonces, desde ahí están descendiendo todas las raíces, L2, L3, L4, L5, S1. ¿Ya? Las más mediales son las más inferiores. Es decir, la raíz S1 es mucho más medial que la L5. La L5 es más medial que la L4, que la L3, que la L2, ¿no? Las más laterales,
Primero la L2 que sale, luego la L3 que sale, luego la L4 que sale y L5, ¿no? Entonces, mientras más largas sean las fibras, van a ser más mediales. Esto es importante, ¿por qué? Porque una hernia a nivel de L4 no necesariamente nos va a dar una alteración sensitiva o una alteración de la raíz L4, ¿no? Si la hernia es central, probablemente la alteración de la raíz va a ser L5 o S1. Mientras que si la hernia de esta L4 es un poco más lateral, paramediana, ¿no? Lateral o foraminal, casi cerca a la raíz, en estos casos sí la alteración de la raíz va a ser la misma o la que se corresponde con el nivel del nervio afectado. ¿Ok? No sé si me entienden esa parte. Bueno, vamos a hacer lo que quiera con mi imagen. Esa es. Mira. Aquí tiene este paciente que tiene. ¿Qué es esto? Una hernia, ¿no es cierto? Una hernia lumbar. ¿Y qué es esto? Es una estenosis, ¿no? Es de la hipertrofia del ligamento amarillo. Entonces esto está produciendo una estenosis aquí, ¿no? Y además tiene una hernia, ¿no? Entre ambas también obviamente están estenosando el canal, ¿no? Entonces tiene una estenosis lumbar además de solamente la hernia. Fíjense aquí, ¿qué es esto? Es una vértebra L5 y este es el S1. Fíjense que aquí hay como una especie de grada, ¿no? Entonces esta vértebra se está viniendo para aquí y esto está saliéndose. ¿Qué es esto? Una listesis, una espondilolistesis. Ok. Un instante. Entonces, fíjense aquí, la hernia de este paciente es medial y las fibras que está afectando son mediales también, ¿no es cierto? A este nivel L5 ya, pues el L4 ya ha salido, ¿no? Claro, el L4 ya ha salido, el L3, ¿no? El L5 ya está saliendo por las foráminas, probablemente ya no se afecte, porque esta es una hernia central. Entonces, la raíz que esto va a comprimir es generalmente la raíz sacra, la S1. La S1, la S2, la S3. Es más, si esto se cae un poquito más aquí, inclusive la raíz S1 ya ha estado saliendo, ya no se va a afectar. Se van a afectar la S2, la S3. Es decir, van a producir un síndrome de cola de caballo con alteración de la sensibilidad ¿cómo se llama? En silla de montar, ¿no? A nivel de la región perineal. Pero doctor, pero si está a nivel de aquí, esto es L5 y S1 y esta hernia está entre L5 y S1, la raíz que se debería de afectar es la raíz L5, nuevamente. Como esta es una hernia medial, las raíces ya están aquí al lado, entonces ya no se están comprimiendo por la hernia. Las raíces ya están discurriendo por aquí, ¿no? Entonces, ¿quiénes se afectan? Solo las raíces que han quedado al medio. Pero imagínense si esta hernia estuviese aquí, donde está la manita, ¿no? Esa es una hernia paramediana o una hernia foraminal. La raíz que está saliendo por aquí sí se afectaría por esa.